Ok, acabamos de ver el video sobre Kepler y los logaritmos, la invención que salvó Maravilloso. la ciencia. Ajá, Fascinante, ¿perdón? fascinante. Muy Ah, bueno, ok. muy bueno. Yo no tenía idea de la relación de Kepler con los logaritmos. Los logaritmos, yo tampoco. Y, y, Yo tampoco, y, no tenía. Yo y tampoco, wow. yo tampoco. Eh, eh, bueno, y dice que hay evidencia circunstancial de que los usó para descubrir su tercera ley. Creo que tiene sentido, ¿no? Sí. Sí, tiene Eh, mucho sentido, pero además es bonito que él le escribiera una carta agradeciéndole a Napier. Lástima que él haya estado muerto cuando la carta fue enviada, ¿no? Esa es otra de las cosas que nosotros no a veces olvidamos de nuestra era moderna, que en el pasado era comunicarse era muy difícil. Yo tengo un cuento de los logaritmos. ajá, Yo dale. cuando estaba en los ochenta fue el boom de los sistemas expertos. Y entonces Cierto. realmente había que hacer, habían algunos algoritmos para realmente hacer cálculos de frecuencia y demás cosas. Entonces una vez estaba dando una charla de sistemas expertos y habían invitado al director era un abogado, y entonces llegó tarde a la charla mía, pero fue acompañado de un amigo mío que era médico, Pablo Liendo, y resulta que el cuento me lo echa Pablo Liendo, que cuando llega y ve los algoritmos dice, oye amigo, puro logaritmo. para, él, para él la palabra logaritmo era cualquier cosa que no se entendiera. Sí. Y realmente eso es el hecho de cuento porque es descriptivo de que para la gente que estudia humanidades, letras, derecho Humanidades. y eso, que Sí. Sí. tienen odio a las matemáticas, que No, desarrollan un miedo. sentido Le tienen miedo. contrario, miedo, no sé. Yo creo que es que le Pánico. enseñan mal matemáticas, no saben enseñar Sí. matemáticas. Bueno, Este, a mí lo que me para ellos parece, todo eso es logaritmo. a mí lo que me parece es que la historia le da como más sentido al asunto. O ¿Verdad? sea, es que ¿Cómo Claro, no? te ¿Cómo dan los no? logaritmos y no se dan cuenta, bueno, es algo que te permite convertir productos en sumas, o sea, multiplicaciones en sumas, Sí, etcétera. yo tuve la oportunidad mi profesor de matemáticas no era muy buen matemático, pero tuvo la lucidez de enseñarnos los logaritmos a partir de la comparación, la correlación entre las progresiones geométricas y las progresiones aritméticas, y fue muy fácil entenderlo. Y yo siempre ¿quién era, tuve quién buena. era, quién era Arnel? Eso era en Ciudad Bolívar, no puedes conocerlo. Ah, ok, no era la central. Entonces, ¿qué ocurrió años después? Pasaron años después, me tocó estudiar Fortran y yo no entendía Fortran por una sola cosita que era que había una cajita que decía I igual a I más uno y eso no entró en mi cerebro jamás. Entonces, total que yo Eso es imposible. pasé Fortran con 10, con 11, algo así. Entonces, pasaron años y cuando me quedé embarazado tuve que salir a buscar trabajo y mi segundo trabajo fue en una venta de los productos técnicos antes de la HP 35. El jefe del departamento técnico, cuando me fui a entrevistar con él para que me diera el empleo, la única pregunta que me hizo fue, me llevó a una pizarra y me dijo, dibújame la curva del logaritmo y se la dibujé bellamente. Mira, logaritmo de 0 menos infinito, corta aquí en 1, tienes el puesto. Y así me convertí en Ok. vendedor de computadoras de 4 dígitos, de 4 bytes, de 4 Oh, bits, de 4 bits, lo que llamaban nickels. Y así me Los nipples, desarrollé sí. y para mí los logaritmos son, digamos, un elemento importante en mi biografía. bueno, me imagino que ustedes usarían reglas de cálculo, sin reglas de cálculo, Usamos ¿no? regla de Exactamente. cálculo, ¿cómo no? A nosotros Regla de Aquí tengo cálculo, la mía. era, Faber-Castell y KE. Aquí tengo mi Faber-Castell. yo Ajá. también, Aquí está. yo Yo tengo tengo aquí mi una, Faber-Castell. sí, Faber-Castell. yo tengo una FBI y una Faber-Castell, KE no sé. también. Waffle Nicer.
No, ¿Cuál fue la Yo necesidad? lo que llegué a extrañar fue la Texas Instrument que yo tenía, igualita a la calculadora. la Texas Instruments murió con la HP-35. Bueno, te voy a decir algo. Yo usé muchos años la Texas Instrument y ahí tengo la vieja mía, aunque no sé, no prende por alguna razón, pero ahí tengo la vieja mía, porque la Texas Instrument venía con Con una cajita igual. módulo, ¿verdad? Sí. Entonces en esa cajita módulo, yo compré la cajita módulo de estadística. Y tú Ah, quitabas la otra cajita, ponías la cajita de estadística y tenías una gran cantidad de funciones estadísticas que te permitían programarla. Y yo programé allí mi tesis doctoral. Aparte de haber hecho mi tesis doctoral en Fortran, yo la programé porque yo usaba mezclas de distribuciones chi cuadrado que no están en ninguna tabla ni en ningún lugar. No Entonces yo estaba. tenía que calcular las mezclas de chi cuadrado, de las distribuciones chi cuadrado. Y eso yo lo hice con mi Texas Instrument, que era A pie. absolutamente programable. Y los libros de programación de la Texas Instrument, a ver, La 41 CB. Estadística TI aplicada. programable, Apply Statistics. ¿Lo ok, ven? ya, sí. Está un Yo, poquito viejo ya, pero yo aprendí míralo, aquí estadística Súbelo, estaba. aprendiendo súbelo, súbelo, computadora. súbelo. Ya te lo voy a poner. Ajá, porque yo creo que tengo ese, sí. Sí, Ok. sí, súbelo, súbelo. Recordar Ok, es vivir. recordar vivir. Mira, yo les Aquí tengo una, está, ¿eh? Y estos yo les eran, tengo, mira, aquí ok, yo es les como tengo se una ponía el anécdota, No, cómo sí, modulito. no. ok, ok. ¿Te acuerdan? Yo tuve Así esa, se yo ponía esa el la tuve modulito. sin los módulos. Yo tuve esa sin los Bueno, módulos. pero los ingenieros Porque, tenían unos módulos. Yo recuerdo que los ingenieros tenían unos módulos para cálculo de estructura y sí, cosas sí, de esas. O sí. sea, era Con asombroso. resistencia a Realmente materiales. había había una dedicación que es muy interesante. Una anécdota más reciente sobre logaritmos es acerca de SQL, o sea, del lenguaje de base de datos, y voy a compartir mi pantalla, ok. Eh, SQL. em, SQL, sí. En SQL, ahí esta función de agregar existe, bueno, desde que yo aprendí SQL en los años 80. O sea, quieres hacer la suma de cierta cantidad para cada mes, haces eso. Pero, pero creo que es recién el año pasado se les ocurrió que además de la suma, puedes tener producto. Recién el año, o sea, bueno, no me voy a poner a perder tiempo buscando, pero es algo reciente. Pero incluso todavía no han hecho el último upgrade de SQL Server, de Microsoft SQL Server en la oficina. Todavía la versión que tengo en la oficina no hace el producto. Pero yo, trabajando en finanzas, yo llevo décadas que necesito hacer interés compuesto. Y para interés compuesto La yo necesito el productoria, producto. Claro. la Exacto, yo necesito la productoria. productoria en lugar de la sumatoria. Y entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo programo? Bueno, lo programo así. O sea, no puedo hacer el producto, pero puedo hacer esto. Suma exponencial. Ay, papá. Suma exponencial. Le sacas los logaritmos, haces la sumatoria y haces el exponente. Porque todas esas funciones existen. Bueno, el logaritmo es logaritmo natural, ¿no? Eh, eh, y la x es e a la. eh, entonces, Eso me gusta. Eso me gusta. eh, 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 o sea, me encontré con este problema del lenguaje SQL que no me permitía hacer eso. Y dije, bueno, vamos a hacer como en los viejos tiempos. Le sacamos los logaritmos, hacemos la suma y luego el inverso del logaritmo, que es el exponencial, ¿no? O sea, y entonces me acuerdo que lo hice esto con algún empleado a mi lado y me dijo, ¿qué quieres decir con, o sea, alguien mucho más joven que yo, ¿no? Eh, o menos viejo, bueno, lo que sea. Entonces me dijo, ¿qué quieres decir con los viejos tiempos? Y bueno, entonces le expliqué un poco de historia.
en historia geológica, hay una secuencia que dice la distancia que hay desde el Big Bang hasta el momento en que se formaron las primeras eh, no, supernovas y los primeros cúmulos siderales. Ponle un número, invéntate un número en la mente. Desde allí hasta que aparecieron las primeras planetas, invéntate otro número que va a ser más corto. Después, cuando apareció la vida en algún planeta, también hay otro lapso que es más corto. ¿En Y cuál así planeta va, será? ¿de cuál será? No importa. Pues lo que ellos plantean es que la secuencia que va desde el Big Bang hasta la aparición del hombre es una escala logarítmica al revés. Los primeros tiempos son mucho más largos que los más cortos. Entonces ocurre que en la vida humana resulta que aquel tiempo larguísimo que era la infancia es más larga que el de la adolescencia. El de la adolescencia más larga que el de la vida adulta. Y ahora que estamos viejos, resulta que todo pasa en un segundo. El año pasado, hace 5 segundos que pasó el año pasado. Cada día tú vas a ver que la vida se hace más corta. Cada día es más rápido el transcurso del tiempo. Y eso lo han convertido en una escala de logaritmos de la cual no se conoce la base. En cambio, en música, la construcción de un piano, cuando tú ves los bajos, tú ves las cuerdas mucho más largas que las cuerdas de los agudos. Y la secuencia de variación es una escala logarítmica de base raíz de 12. La raíz de esa escala logarítmica de raíz de 12 es la misma que tienes en la guitarra, en los trastes superiores, cuando te diriges hacia los trastes inferiores. Toda la música funciona sobre la base del logaritmo. Bueno, esa es una invención de los humanos, ¿no? Y creo que ya Una hubo invención humana. una vez que hablamos de que precisamente inventaron la raíz de 12. En eso estuvo metido el papá de Galileo, ¿no? Creo, no me acuerdo, me sospecho. Sí, es que el papá de Pero, Galileo era músico. sí, creo que tuvo algo que ver con eso, no estoy seguro. Pero el caso es que es Y algo es inventado de los humanos. se Pero, llama el problema de el clave bien temperado, ok, empezado por Ajá. Bach, el problema pero, de tener instrumentos que tienen buena temperación. pero creo que lo que decías y aquí sí es un tema como de Big History, era algo como esto, ¿no? Eh, Sí, eh, sí. eh, eh, pero bueno, pero en la verdad, ahí, por ejemplo, la, el comienzo de la vida en la Tierra es bien cerca al comienzo de la Tierra. No es tan, ahí sí que no es, claro, Mira, era y vida unicelular y tal, ¿no? Pero bueno, a ver. mira este libro de Juan David García Vaca sobre transfinitos e inmortalidad. La Súbelo, escala del súbelo, piano, la escala súbelo, del porque piano, no vemos el título. Súbelo más, ajá, más, más, aquí más. está. Súbelo más. No, Aléjalo, no, lo estás aléjalo, bajando, súbelo. aléjalo. Ahí. Pero di Ahí algo está. para que verlo. Habla para que se vea, habla. En este libro, él muestra, en casi todos sus libros está mostrando la escala logarítmica sobre el piano que coincide con la escala de las frecuencias de la luz, que va desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Y entonces aquí también aplicas logaritmo. Bueno, pero ya esto parece un poco la numerología, un poco lo que hacía Kepler, porque Kepler no solo hacía todas estas leyes, ¿no? Sino parece que su Horóscopo. libro tenía, bueno, en su libro de Astronomía Nova tenía un montón de astrología y música y otras cosas. Es que a Kepler le gusta que él dice, ahí está todo junto. Bueno, ese es el Pero caso. que García Vaca es así. García Vaca te no, habla no sé quién es García Vaca. No Es primera vez uno que de Juan los David García filósofos Vaca. venezolanos más importantes. Sí, un Español, filósofo Ah, de origen Español, español ¿verdad? Perdón, español. que formó a dos generaciones de filósofos venezolanos. Sí, o Es decir, sea, y Juan Nuño es su principal difusor porque fue un alumno de él en la central. entonces hispano-venezolano, supongo. Maíz fue alumno de May Juan David Vallenilla García fue, Vaca. exactamente. Claro. Me Ah, venía ok. para una de bueno, sí.
Entonces nosotros somos como tataranietos tataranietos de García académicos. Vaca. Sí, de Juan Sí. David García Vaca. No tenía idea, nunca No, había oído. Un detalle, Jorge, de repente entonces tienes que lanzar otra flecha entre Napier y Kepler, entre tu historia de Ajá, las ya la está matemáticas. buscando, ya la tengo, No, ya la tengo, creo, ya la tengo. ya la creo que hace tiene, falta. Creo que hace falta. Tú ya la tenías. Esa Ya la ya la tenías. ya la tengo, tiene. No, la esa acaba de no la poner, tengo. la acaba de poner porque No, él no, dijo no, que no. no, fue lo último que cargué, porque es que yo terminé, estaba con Pacholi y dije, ahora qué me falta, y entonces pasé a Escipione del Ferro y dije, no, me falta algo, y lo que me falta es logaritmos. Entonces busqué Napier y entonces ahí está, no, lo voy buscando ahorita, pero Napier, vamos a buscar aquí Napier, a ver, Napier, Napier. Briggs no lo he puesto porque Briggs no hizo mucho. Briggs era un operador. Briggs era un operador. Briggs era un operador. No era En un realidad, teórico. hizo las tablas, pero era un operador, era un calculista. Era un Bueno, calculista, básicamente. pero lo que dicen es que Kepler fue el que hizo matemáticamente una demostración estilo Euclides, partiendo, creo, Exactamente. no me acuerdo, del libro de proporciones de Euclides, hizo demostración de que cómo funcionaba. Pero, o sea, me cuesta imaginar que hacían todo eso sin la notación algebraica que usamos nosotros. Uno, sin notación algebraica. Dos, sin computador, sin ayuda, porque no había llegado ni siquiera había llegado Pascal para hacer una sumadora. Es decir, no existía, no había llegado Galileo para hacer el telescopio, o sea que en realidad no existía ninguna, todo era a punta de papel y lápiz. A Y papel, bueno, bueno, papel, y, y, y papel y cuando, tinta. y cuando te enteras que Kepler vivió en épocas de guerra, del comienzo de la guerra de los 30 años, de No, bueno, epidemia, y que a la de, mamá la enjuiciaron por bruja. sí, hay videos, hay una Exacto. ópera en Cambridge al respecto de la mamá bruja. O sea, bueno, Carl Sagan menciona ese asunto bastante. Pero en la Eh, película que tú nos diste, la película sobre Kepler, al sí, final, no sé si tú viste la película que tú nos dijiste que viéramos, pero sí, en la vale. película que tú nos dijiste que viéramos, al final está la parte de cuando tratan de quemar a la mamá y la parte interesante, por lo menos de la señora que hace el comentario en, en alemán, traducido luego, no, esa lo hace en inglés finalmente. Ella explica que una de las cosas que ayudó a salvar a la mamá de Kepler era precisamente el pasado eh, metódico de investigación que tenía Kepler, porque Kepler lo que hizo fue hacer un estudio metódico de todos los testimonios y aplicar las leyes estrictas que tenía la iglesia con respecto a estos testimonios para acusar a los brujos y a los demonios y a todas estas cosas, y demostró que su mamá era inocente y le dieron la inocencia, pero fue gracias a todo ese trabajo sistemático, le costó 2 años de su vida que liberaran a su mamá Sí, sí. de la prisión. Oye, un Y, Fue trabajón, rápido, un fue tiempo rápido. valiosísimo que perdió y, Kepler haciendo y, y- eso. y falleció a los 58. O sea, Sí, en cambio Galileo vivió, Galileo es mayor, como creo 14 sí, años no 14, del 64 al 71, solamente 7 años mayor que Galileo y murió creo 15 años después. O sea, Galileo tuvo una sí, vida más larga, Kepler no tanto. mucho más larga. O Sí. sea, pero cuando te das cuenta, wow, en todas esas condiciones, trabajando a pico y pala, y wow, todo lo que hizo, increíble, No, son unas increíble. mentes especiales, espectaculares. La verdad que a mí todavía la idea esta que se le ocurrió de cómo hacer para hacer sacar de los cálculos de Tycho las órbitas, De este, Marte, la órbita de todavía me Marte. deja, Sí. o sea, qué brillante idea. O sea, Bueno, realmente, y él ya wow. tenía un modelo que estaba bien, pero él quería Sí, Quería estaba revisar, empeñado en editar. en el huevito. eh, 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 sí, sí. Eh, En la película, uno de los tipos que lo está ayudando, que además confabula, no sabemos si eso es verdad,
con Tenneger, con Tecnagel, el nuero de Tico. el nuero de Tico, exacto. Sí. Le dice, no, él tiene un peo con un huevo porque debe ser porque la Ajá. mujer está en estado. Entonces, menos mal que no se dio cuenta del significado porque le dijo al otro, no, no, no le pares a esa vaina del huevo, menos mal, porque si el otro se da cuenta que realmente estaba tratando de modelar una órbita no circular, pues, hubiera sido complicado. Sí. Bueno, muy Entonces, agradecido por todo ese trabajo que has hecho, de verdad, Gustavo, Gustavo, alrededor de la sí. figura de Kepler. Excelente, de verdad. Gran aporte, gran aporte. Se puede hacer una Coincido. tesis de grado. bueno, todos ustedes conocen la parábola, creo que le dicen parábola, de los 6 ciegos y el elefante. Sí. Sí. Sí, O bueno, debería preguntar, ¿hay alguien que no la conoce? Yo no Yo, recuerdo esa parábola. yo no la conozco, ¿no? O por lo menos no Bueno, recuerdo haberlo escuchado. los ciegos que tocan, Ah, que quieren ah, saber qué es un elefante. Que Entonces escriben un elefante. cada uno lo describe. No, el elefante tiene una cosa así larga, bueno, que se no, mueve. no, es que, bueno, podría mostrar un videito del tema. Uno toca la cola y dice es como una serpiente. Otro toca una pierna y dice es como un árbol. Otro toca la trompa y dice, no me Es acuerdo, como una como culebra. una cuerda, Una una culebra. culebra. Otro toca, ¿cómo se llama? Colmillo. El colmillo. El El colmillo. colmillo. Y Dice que entonces es un dice toro. una espada. Otro le toca la oreja y dice que es como un abanico. En fin, y otro toca como el estómago y dice es como una pared. Y se ponen a discutir. Y luego llega alguien que Y no es no se ciego y le ponen de dice, acuerdo. y no se ponen de acuerdo. Y luego llega alguien que no es ciego y les dice, pero todos tienen razón. Y, y bueno, y todos están equivocados. Y les dice, pero tampoco, lo que ninguno se ha dado cuenta es que es un buen medio de transporte. Y los sube a los ciegos al elefante y los lleva a no sé dónde. Es algo así. Pero bueno, es una Bueno, esa metáfora. parte no lo sabía. Esa parte no lo sabía. Bueno, hay diferentes versiones. A ver, hace poco me llegó, me la compré en inglés. Que fíjate, la No, tengo pero en castellano, ¿la pueden ver? Sí. Sí, sí. Sí, Y me la compré en inglés hace poco, pero bueno, el caso es que yo pienso que es como cada video nos da una versión, una parte, y por eso yo busco distintas fuentes. Porque, por ejemplo, si en este último video que vimos, todo el asunto de los logaritmos no lo vi, o sea, ninguno de los otros lo mencionó para nada. Y es algo ciertamente. tan, Nada. tan importante. Ahora, y si solamente ves el video de logaritmos, piensas, Kepler es No alguien entiende, que o sea, hizo algo de no sabe para logaritmos. qué sirve. Kepler era un matemático que trabajó con Entonces, los logaritmos. Sí. ahora también me leí lo de Kessler y vi el documental. O sea, cada uno muestra distintas cosas que te complementan y de ninguna manera con todo eso conocemos de su vida. O sea, su vida fueron 58 años y complicadísimos Estamos y condenados a ser es ignorantes. todavía, pero mientras más versiones uno tenga, bueno, y lo que yo trato es elegir buenas versiones que se complementen. Y bueno, y como les dije, conseguí un material riquísimo sobre Kepler, pero que no es que cada uno fuera bueno, sino que eran complementarios. Y por eso, Claro. entonces, bueno, Luis, ese es un poco, digamos, he querido mencionar lo de los ciegos del elefante porque es como la la, dinámica. La dinámica de... La metáfora de este grupo. mi moto que sigo, la metáfora que sigo cuando selecciono el material. Porque también hubo un momento en que estábamos siguiendo, dijimos, vamos a ver un curso de historia de la ciencia y estábamos viendo, creo que era A solamente Prince, a Prince Goldman y al Goldman. principio. Pero al Después principio solo metimos era a Goldman Prince. y Sí, sí, que vimos primero que fue Goldman, ¿cierto? complementa, ¿no? Que, Sí, después que son metimos a distintos puntos de vista. Príncipe. Sí, Y después sí, tenemos a nuestro amigo James Burke de ajá, el día que el universo cambió. Y bueno, y distintas fuentes sí, te dan, también usan, qué sé yo, elementos gráficos de diferente manera.
Y el En otro que fin. también vimos de la BBC, ¿cómo es que se llama? Que no es James Burke. El Eh, anterior, El ascenso del hombre. sí. El No, árabe, el árabe, el árabe, el no, el árabe. árabe estaba muy Ah, bueno, pero yo digo el otro que también es otro programa, Connections, el que hizo Connections. bueno, ese también es James Burke Ah, ese es ¿De qué James Burke. James? No, yo también decía, los era dos. Bronsky. Bronsky. Bronowski, Bronowski. Bronowski. el Bronowski, ascenso del El hombre. ascenso del El hombre. ascenso del hombre es Ok, Bronowski. mira, Ese tengo me todos gusta esos. mucho, te voy a decir. pa- Bronowski me resulta un tipo súper interesante y estoy leyéndome todo su libro, el mismo, ese libro me lo estoy leyendo porque me gusta. Sí, sí. Parece muy Bueno, Una para maravilla. que ese es veas, el Luis, hombre. lo tengo aquí al lado mío. O sea, mira, esos son los DVDs del ascenso del hombre, de Cosmos, del día que cambió el universo, de Connections. Y bueno, ya en algún momento usaremos este, que es de la BBC más reciente. Y bueno, y hay muchas cosas que no se consiguen así en este formato, sino, bueno, y yo tengo que buscar lo que se consigue en YouTube, ¿no? Bueno, ya también. ordenaré esto luego. Pero bueno, hablando de fuentes, de historia de astronomía, yo no sé si vieron que puse en la bibliografía, también hemos hablado de esta colección, ¿no? De Ajá. Short Esa es muy buena, Very muy Short buena. Introduction. Bueno, Esa este colección es muy buena. es buenísima y este autor, resulta que yo no me había dado cuenta que es el editor de este otro libro que, Consciousness. ten- que tengo Ese hace ya tiempo. me lo leí. El de Consciousness me lo leí completico. Ese es el de la Bueno, mujer, ¿cierto? ok. Sí, Ese sí, es Des- el título, es una mujer. de Susan Ella tiene, Blackmore. sí, ella tiene con su hija un libro completo, nuevo, que además el libro de texto sobre el tema de la conciencia que te lo recomiendo de verdad, muy bueno, ok, con les su iba a hija. decir, Blackmore. mira, The Cambridge ¿Parece? Illustrated History of Astronomy, ¿lo Qué ven? bonito. Ajá. El Sí, editor, el está bonito. editor es el mismo que hace esto. Ah, Ahora, ok. yo quisiera aquí, o sea, si estuviéramos en persona, las ilustraciones de este, hay una versión, la única versión en Kindle es sin las ilustraciones, pero las ilustraciones son bellísimas. Eh, 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 yo quisiera a veces tomarle foto. Ahora, solo les muestro los títulos, ¿ah? Fíjate cómo dicen en la parte de que hemos estado viendo, dice, From Geometry to Physics, que es lo que hemos estado Sí. comentando, Ujú. que era un ¿Cómo se enfoque llama? ¿De Cambridge? Dime. Cambridge Illustrated History, que es una serie, y bueno, Astronomy. este es el de astronomía. Y Ok. luego también, bueno, a Kepler, creo que aquí lo llaman el, el bueno, aquí hay una parte que dice Kepler y la introducción de la dinámica, que era algo que Leonel nos comentaba, cómo todo era cinemático Ujú. después, y Kepler es el, bueno, precursor, o bueno, es lo que hemos estado, El comentamos, introductor, sí. que es el primero que trató de como tener una fuerza, y bueno, y ese ideal fue lo que le llevó a descubrir cosas. ¿Cómo construyen la Electricidad. agenda? ¿Cuál es el próximo tema de las Galileo, noticias? ¿no? Galileo. Sí, bueno, vamos a ver la Galileo. relación Kepler-Galileo. Ahora, con Galileo lo que pasa es que hay, él ha sido como endiosado mucho. O sea, por supuesto que hizo grandes cosas, pero hay muchas exageraciones acerca de él. Y entonces va a Mm. costar, creo, Bueno, porque, la primera de todas es que no dijo el por si mueve. El primer mito. ok. Sí, sí, bueno, Exactamente. Arthur Kessler en Los Sonámbulos pone, habla de mitografía y pone una lista de cosas que no hizo Galileo. Y sí, creo que menciona eso. Y bueno, y el conflicto entre la iglesia y él también, o sea, Está exagerado. ha habido Exagerado. exageraciones. Entonces, creo que, bueno, o sea, creo que le tendremos que dedicar dos o si no tres reuniones a Yo creo Galileo, ¿ah? pero yo creo que Príncipe es muy objetivo en esa parte del conflicto religioso. Bueno, Él te plantea muy bien que en realidad, porque
También, coño, es que Galileo se las traía, porque su amigo, el Papa, le dijo, coño, pana, Ya, ya, bájale ya te dos, y el adelantas, carajo, sí. no le bajo, no le bajo. Ya, bueno, Entonces, ya te estás porque, adelantando, sí, sí, sí. Pero Príncipe, en el curso que estamos viendo, Príncipe no dice mucho Galileo, pero en el otro curso, el de Ciencia y Religión, creo que le dedica sí le dedica una un o pedazo dos, grande. una o Sí, dos sí, clases, creo. sí, Entonces, yo creo que sí, con Galileo, cuidado, si pasamos 4 semanas, hay mucha tela que cortar ahí. coño, entonces no quiero pensar qué pasará cuando lleguemos a Newton. Ah, bueno, Estaremos No un sé, año. no sé. No lo veo tan polémico a Estaremos Newton. un año estudiando a Newton, porque Newton es mucho ¿Verdad? más Yo complicado espero psicológicamente. No, Y, pero por ejemplo, coño, la parte de la iglesia y Galileo es una parte tan grande del mito de, ¿cómo lo llaman? De warfare thesis, ¿no? La tesis de la guerra entre ciencia y religión. En cambio, Newton no es un personaje en ese, o sea, bueno, Luis, es que no solo estamos viendo historia, sino también estamos viendo analizando cómo ciertas fuentes exageran o tal. Por eso también quise mencionar, mira, el Cosmos, que muchos de nosotros disfrutamos y la primera vez que lo vi encantadísimo, ahora me doy cuenta que, bueno, tiene sus simplificaciones y también entiendo, ¿no? Que claro. no quisieran complicarlo si es algo para todo el público. Claro, es un programa de tiene que hacerlo divulgación de la ciencia divertido. popular. No puedes Tiene que agarrar. hacerlo divertido. Sí, 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 y sí, además tienes que hacerlo divertido. Muy sabio lo que dice Jorge, porque si tú, mira, con lo que le cuesta a uno sentar a alguien a ver el programa y convencerlo, pero siéntate, oye la broma. Entonces, eso no es todo el mundo, con todo y que es bastante popular. Créeme que cuesta trabajo que la gente se siente a verlo. claro. Sí, sí, sí. Esta nueva versión de Tyson tiene una cosa buena, que es que usa muchos dibujitos animados. Y Bueno, porque entonces, no tenían plata para contratar actores. no, Son, bueno, no lo y de sé, hecho son pero dos. No, es lo que puede ser dijeron. cierto. Pero a mí primero no me gustaba que usaban dibujitos animados, pero después me pareció que no era mala idea. Que no era mala idea porque lo que sí tiene el dibujo animado sobre los actores es que te permite hacer cosas que no puedes hacer con Que los los actores actores no pueden hacer. obviamente. Yeah, sí, sí. Eh, bueno, Bueno, entonces, amigos, bueno, perdón. Estaba pensando, dado que Galileo es tan controversial, si les mando tarea. Bueno, no, o sea, sí, sí, Tú sí Recomendaciones, no, eres sí, flojo, vale. Tú lo que no quieres no, mira, es darnos Gustavo, la examen, llama las mente. Tú eres un un examen recomendaciones para flojo, Luis, un examen en para esta Luis. conversación. flojo. O sea, hay por supuesto, bueno, ok, no, es que yo no lo tengo preparado, pero hay al menos un documental que es Galileo, Batalla de los Cielos, que es basado en un libro de Dava Sobel. El otro día hablamos de Dava Sobel. Es un libro que se llama La hija de Galileo. Yo lo vi el documental hace 20 años, creo, no me acuerdo Bueno, mucho. ponlo ahí en En la el lista y lo WhatsApp, vemos. Sí. yo sí. O sea, podemos ver eso, seguro. Bueno, el ascenso del hombre tiene un capítulo y Cosmos seguro. Entonces, o sea, digamos, como para tener como una base común. Porque esas cosas, esos programas tan largos no los podemos ver aquí. Pero haríamos toda la vida. Ok, bueno, chévere. Ya Esta es les la vida. mando Ok. cosas para ver de Galileo.